Después de 11 años, Shingeki no Kyojin llegó a su final. El último capítulo del manga cerró la historia de Armin, Mikasa y Eren, con eventos que para muchos son más preguntas que respuestas. Así que, en este vídeo, te vamos a explicar el final para que aclares todas tus dudas. Este vídeo contiene spoilers del final del anime de Shingeki no Kyojin. Si te sientes spoileado, a partir de este punto es tu responsabilidad. Shingeki no Kyojin ha llegado a su conclusión, y a pesar de que prácticamente se ha quedado todo muy cerrado en este último capítulo, lo cierto es que más de uno puede haber quedado confuso por el cierre de este fantástico anime. Y más que la resolución, el porqué de que haya ocurrido ciertas cosas y escenas que a primera vista puede que no le hayas encontrado lógica. Por eso vamos a explicarte los puntos más relevantes del cierre de Shingeki no Kyojin, sobre todo en lo relativo a Eren y las acciones que éste lleva a cabo en el tramo final de la historia. ¿Eren es víctima o verdugo? Al comienzo de la fase final de Shingeki no Kyojin, nos quedamos con una sorpresa brutal. Absolutamente todos los acontecimientos de historia ocurridos desde que Eren era un niño fueron en realidad dados por su propia persona. Nadie escapó a la influencia de Eren. Era el villano perfecto, pero ¿era el villano perfecto? La realidad es que no. ¿Cómo puede ser que el mismo determinado Eren que vemos en la temporada final sea luego ese que, hablando con Armin, casi se pone a llorar de pensar en Mikasa con otro tío? Pues porque el Eren compuesto y resolutivo no es más que un falso yo que el protagonista debe adoptar por la libertad de los suyos. El Eren real es ese chaval roto que se pasea por las mentes de todos sus amigos para hablar un rato con ellos, solo para después tener que borrar todo rastro de dichas conversaciones, para que así la historia pueda seguir su rumbo. El único rumbo posible, que es el que coincide con su muerte y la liberación de los suyos. Eren no es un genio, no es un protagonista absoluto como tantos hemos visto. Es alguien que de la noche a la mañana descubrió que tenía un poder salvaje que no supo jamás cómo gestionar. Lo único que quería llegado a ese punto era que los suyos pudieran vivir libres de ser vistos como una amenaza mundial. Pero Eren, en su más pura esencia, es un joven adulto como cualquier otro, cabezón hasta más no poder, y eso se ve en la resolución de sus acciones. Pero en última instancia, alguien que se vio superado por todo lo que le rodea. Eso obviamente no lo exculpa de sus crímenes. Eren tenía opciones, pero escogió la que más creía conveniente para su persona, y esa pasaba por acabar con el 80% de la humanidad existente. ¿De qué sirve el retumbar? El retumbar es la mayor tragedia ocurrida en el universo de Shingeki no Kyojin, iniciada esta por el propio Eren. ¿Cuál era el fin de dar inicio a semejante masacre? Una vez más, que el plan de Eren pudiera salir adelante. El retumbar es solamente necesario porque es con este que se plantea una amenaza capaz de acabar con toda la humanidad. Gracias a este, Mikasa, Armin y aquellos que restan de Paradis toman el rol de héroes y, por tanto, dejan de ser vistos como esa amenaza entre muros con la que comienza la historia de Shingeki no Kyojin. El retumbar, por lo tanto, no era un fin del plan de Eren, sino que era una herramienta para cumplir el verdadero plan de Eren, conseguir la libertad de los suyos. Y para esto, no solo inició el retumbar, sino que llegó a tomar decisiones tan salvajes como que se produjera la muerte de su madre. Porque en efecto, el titán que originalmente se come a la madre de Eren, lo hace por orden de este. No obstante, el objetivo inicial del mismo era Bertholdt, pero sin Bertholdt, el plan de Eren jamás podría haber salido adelante. Es así que entre la libertad de Paradise y sus amigos y la vida de su madre, Eren acabó escogiendo lo primero. ¿Por qué Eren dice que todo dependía de la decisión de Mikasa? La decisión de terminar con la maldición de Ymir vino gracias al actuar de Mikasa. Ella es una Eldiana, pero también es una Ackerman, y en sus genes tiene esa predisposición de proteger a sus seres queridos, sobre todo a quien elige como su amo. Pero ya el propio Seike Yeager había notado que el amor de ella hacia Eren iba aún más allá que su condición genética. Su sangre Ackerman también evita que sus recuerdos puedan ser manipulados o borrados, así como tampoco es posible que la fundadora Ymir influya sobre sus acciones. Mikasa tenía libre albedrío, y a la hora de la verdad,
pudo sacrificar a la persona que más amaba por un bien común. Asesinó a Eren para terminar con el retumbar de la tierra y la destrucción del mundo. Ymir Fritz, quien resultó estar enamorada del rey Fritz y creía que amar era obedecer ciegamente, vio en Mikasa el ejemplo de no estar ciega de amor y renunciar a la persona que amas por salvar a otros. Esto explicaría por qué la vemos sonriendo cuando la soldado sostiene en sus manos la cabeza decapitada de Eren. Entonces, ella decidió terminar con su servidumbre de 2000 años hacia la familia Fritz y se liberó de la esclavitud que ella creía que era amor, solo con ver la forma en que Mikasa actuó. ¿Desaparecen los titanes en Shingeki no Kyojin? Sí, para el final de Shingeki no Kyojin, el poder de los titanes ha sido erradicado por completo. Esto también forma parte del plan de Eren y es el motivo por el que eventualmente acaba traicionando a Seki. Zeke tenía en mente el plan de la eutanasia de los eldianos. Esto implicaba que, de llevarlo a cabo, se acabaría para siempre el linaje de los descendientes de Ymir. Pero Eren no quería esto para los suyos, y de ahí que le da la espalda en el último instante. Eren quería que los suyos siguieran viviendo. Suficiente sufrimiento era la vida que habían vivido hasta entonces, como para que encima su final fuera tan absolutamente tétrico. Con el camino que escoge Eren, lo que se hace es eliminar la raíz del poder de los titanes, que es tanto a Ymir como a ese extraño ciempiés que se une a ella hace miles de años. Es así que vemos que al final de Shingeki, no Kyojin personajes como Pieck, Reiner o Annie consiguen recuperar una esperanza de vida que habían perdido por ser portadores del poder de los titanes. Y eso es lo que quería Eren, que los suyos pudieran seguir viviendo sin la amenaza de los titanes, tanto en sus vidas directamente como por lo que representaban a nivel de estigma. ¿Qué muestra la escena postcréditos de Shingeki no Kyojin? Justo al final del anime de Shingeki no Kyojin, podemos encontrar cómo un chico aparece ante un gigantesco árbol. Asimismo, a su alrededor hay unos edificios modernos que se ven envueltos de hierbajos. El look del chico, así como el simbolismo del árbol, da a entender el que se trata del mensaje general de Shingeki no Kyojin. La historia humana es un ciclo de guerra y violencia que se repite sin parar, incluso con el sacrificio y el entendimiento de unos pocos. Es de mencionar también que la escena postcréditos no da pie a ningún Shingeki no Kyojin 2. La escena entra dentro del contenido publicado hace un tiempo por Hajime Isayama, y como digo, habla más en relación del mensaje general de la obra que no de una potencial continuación en el futuro. ¿Qué fue de Mikasa? Mikasa Ackerman es uno de los personajes más trágicos de Shingeki no Kyojin y de los que más ha perdido por el camino. Al final, es ella quien tiene que matar a Eren para detener del todo el retumbar. Y en las escenas finales del epílogo, la vemos sentada junto a la tumba de Eren, al que todavía no deja ir del todo. Durante los créditos, se pueden ver varias escenas del árbol y la tumba de Eren, con el tiempo pasando entre plano y varias figuras diferentes visitándolo. Ni el anime ni el manga lo deja demasiado claro, pero Shingeki no Kyojin deja claro que Mikasa al final consigue pasar un poco de página y con el tiempo se casa y tiene varios hijos. Aunque no consigue olvidar del todo a Eren y visita su tumba a menudo. Muchos años después, Mikasa muere de anciana y es enterrada con su bufanda junto a Eren, aunque sí que llegó a vivir una vida pacífica rodeada de su familia. No se ha revelado oficialmente quién fue el marido de Mikasa, pero muchos fans apuestan por Jan Kirchstein por el peinado del hombre con el que se la puede ver en varias escenas del manga y el anime. La guerra que no acabó. El capítulo final de Shingeki no Kyojin consigue poner fin al retumbar con la revelación de que Eren ha asesinado al 80% de la población del planeta. Según Eren, su objetivo era poner fin al conflicto entre Paradis y Marley, asegurándose de que ambos bandos estaban igualados y que sus enemigos no serían capaces de tomar represalias. Pero el tiro no le sale del todo bien. El epílogo de Shingeki no Kyojin arranca 3 años después de la muerte de Eren y el fin de la guerra, pero los conflictos no han terminado del todo ni de manera inmediata. Armin, Reiner, Annie, Pieck y Jin todavía están negociando la paz entre las dos facciones, pero ya hay otra posible guerra a la vista.
Según explica Historia en una carta, un grupo de antiguos jaegeristas se han hecho con el control en Eldia y se prepara para atacar. Eren se ha convertido en un mártir y su objetivo es continuar con el genocidio del mundo exterior. Y aunque ni el anime ni el manga nos muestra qué ocurre de manera inmediata, sí sabemos que las guerras nunca se terminan del todo y terminan arrasando la isla unos siglos después. Un nuevo principio. Parece que Shingeki no Kyojin nos quiere dejar claro que la historia es cíclica y que se va a seguir repitiendo por mucho que pasen los años. La escena post-créditos nos muestra el futuro de Mikasa y también cómo avanza la civilización a lo largo de varios siglos, con el árbol de la colina creciendo hasta hacerse gigantesco y la civilización quedando destruida tras una nueva guerra. El anime cierra con un niño explorando unas ruinas y encontrando el gigantesco árbol de una manera muy similar a cómo la fundadora Ymir encontró el árbol que le dio sus poderes hace miles de años. Shingeki no Kyojin se queda justo ahí, sin dejar muy claro si el niño o niña llega a entrar en el árbol, ni si también revivirá de alguna manera los poderes de los titanes. Aunque viendo que los poderes de los titanes procedían del parásito que encontró Ymir, y que en teoría ya está muerto, esto último es muy improbable. El niño encontrando un árbol gigante puede ser un símbolo de un regreso a donde empezó todo, con Ymir. Pero en el caso de que encuentre algo en el interior del árbol, también sería algo completamente diferente a los titanes tal y como los conocemos ahora. Hay muchas teorías sobre quién es este personaje, y algunos fans quieren creer que es un descendiente de Mikasa Ackerman por el guiño de la bufanda que lleva en el anime. Lo cierto es que Isayama no ha confirmado nada por el momento, pero sí que ha dejado la puerta lo suficientemente abierta para una secuela en el futuro, aunque esta vez quizás en un escenario post-apocalíptico tras el conflicto nuclear que llegamos a ver en los créditos. Así que ahora que se ha animado a dibujar de nuevo, igual nos pega alguna sorpresa de aquí a unos años. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Eso fue todo sobre el impactante final de Shingeki no Kyojin. ¿Qué les pareció? ¿Tienen teorías o preguntas adicionales? No duden en comentar abajo. Si disfrutaron de este análisis y desean más contenido sobre anime y manga, no olviden suscribirse para no perderse futuros videos. Den like si les gustó este video y compartan con otros fans de Attack on Titan. Agradecemos mucho su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, titanes!